Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy va a estar acompañándonos el ingeniero Nain Aguado. Él ya se encuentra con nosotros. Para dar continuidad a la conferencia y respetar el tiempo de nuestros asistentes, ingeniero Nain, ¿usted nos escucha en este momento? Claro que sí. De parte de Te Asien, escucho. ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Ingeniero, el día de hoy, por parte de Asien, podemos dar inicio a la conferencia, ingeniero. Adelante. Correcto. Muy buenas tardes a todos los participantes. Para mí realmente es un gran honor ser su anfitrión en el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en lo que tiene que ver con la gestión del mantenimiento, que es la lubricación y sus sistemas de control. Cómo nosotros vamos a controlar un buen programa de lubricación. Entonces, para eso vamos a desarrollar un modelo que nos permita diagnosticar y medir cómo está implementado nuestro sistema de gestión de lubricación. Esto es una estrategia de la confiabilidad con respecto a los activos de una organización enfocada a la lubricación. Mi nombre es Nain Aguado Quintero, yo soy ingeniero mecánico, tengo una especialización en maquinaria y equipo agroindustrial, tengo un MBA en dirección de proyectos, tengo certificación internacional como entrenador de entrenadores en todo lo que tenga que ver con los procesos de seguridad, salud ocupacional, y tengo una certificación internacional como inspector de maquinaria y equipo móvil. También tengo una certificación internacional como fiscalización de procesos para la industria de construcción de plantas de refinación, y tengo otra certificación como experto en corrosión en la industria de los hidrocarburos. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro taller técnico. Nuestro taller técnico se desarrolla con dos módulos. Un módulo 1, que es conocer la estrategia de confiabilidad, y un módulo 2, vamos a enfocar esa estrategia enfocada en la lubricación. Y para nosotros tener un programa de gestión de lubricación enfocado en la estrategia de confiabilidad que tiene nuestra organización, debemos de conocer cómo lo tenemos implementado, cuál es su nivel de madurez y cuáles son las brechas que nosotros encontramos en ese diagnóstico para poder corregir esas brechas y tener un muy buen programa de lubricación basada en la confiabilidad. El módulo 1, estrategias de confiabilidad. Entonces, para poder eso, nosotros debemos tener muy claro estos conceptos. ¿Qué es mantenimiento? Y se lo digo personalmente, muchas organizaciones nosotros hemos desarrollado y hemos preguntado qué es mantenimiento, todo el mundo, y nos encontramos que en muchas organizaciones carecen de un buen conocimiento del concepto de lo que es mantenimiento, y sobre todo el manejo de las buenas prácticas reconocidas y aceptadas como RAGAYE, donde ellos se enfocan en explicar cuál es el concepto de mantenimiento y cuál es su objetivo. El mantenimiento, con base a la ISO 14224 del 2016, nos dice a nosotros: mantenimiento es una combinación de todas las acciones técnicas, sea herramientas de ingeniería y también herramientas administrativas, con el objetivo de ¿qué? De retener un activo o restablecer a un estado en el cual pueda desempeñarse como es requerido. El mantenimiento se enfoca en garantizar que ese equipo fue diseñado, fue construido y se va a mantener con el objetivo de ¿qué? De conservar todos esos parámetros con los cuales él fue diseñado. Ese es el objetivo de una estrategia de mantenimiento. ¿Qué nos dice el Instituto de Confiabilidad? Nos dice que el mantenimiento es un plan estratégico, por eso se llama estrategia, para asegurar la confiabilidad del equipo existente. La confiabilidad parte que la confiabilidad nosotros la diseñamos. Entonces, el concepto de la filosofía de mantenimiento empieza desde su primera fase, de la fase de ingeniería. Que nosotros, cómo queremos ese equipo, cómo lo vamos a operar, cuál va a ser su nivel de confiabilidad, cuál va a ser su nivel de seguridad, cómo nosotros vamos a garantizar que ese diseño
y que esa confiabilidad y que esa seguridad se mantenga durante todos sus ciclos de vida. Para eso nosotros debemos de construir un sistema basado en la filosofía de ese mantenimiento que requiere la organización. Estos planes de mantenimiento basados en esa filosofía, el objetivo es que se cumpla apropiadamente, desarrollando consistentemente todas esas tareas óptimas para cumplir de una manera segura los requisitos de confiabilidad y la disponibilidad de ese equipo al menor costo. Esto nos dice a nosotros la CMRP, que es el Instituto de Confiabilidad de los Ingenieros Profesionales en Confiabilidad. Esto hace parte del cuerpo de conocimiento. ¿Qué nos dice también este cuerpo de conocimiento? Que el mantenimiento es lograr un amplio entendimiento del alcance y la aplicación de todos los tipos de actividades de mantenimiento, por ejemplo, basados en la condición de restauración o reemplazo, de detención de fallas o un mantenimiento autónomo. Es recomendable el uso de uno o más procesos enfocados en el desarrollo de planes basados en la confiabilidad. La selección debe estar basada en la criticidad. Nosotros debemos de tener o desarrollar un sistema que nos permite identificar la criticidad de estos equipos con sus riesgos que se pueden materializar y cuáles son las consecuencias. Si se presenta una falla catastrófica, le puede pasar a esa operación, le puede pasar, qué le pasa al medio ambiente, qué le pasa al personal y cuáles las consecuencias que tiene la unidad de negocio por esta falla catastrófica. Y nosotros debemos de desarrollar todo este programa y alinearlo al plan estratégico de la organización. Ya teniendo claro qué es el mantenimiento, nosotros continuamos con nuestra estrategia. ¿Qué nos dice a nosotros? El mantenimiento lo vamos a enfocar en una estrategia de confiabilidad. Y esta estrategia de confiabilidad, como la pueden ver ustedes aquí, nosotros la tenemos enunciada, que la estrategia de confiabilidad debemos de tener unos pilares o unos elementos que nos permitan a nosotros gestionar muy bien esa estrategia de confiabilidad. Primero que debemos de tener nosotros, ¿cómo vamos a gestionar los activos? Identificando el sistema, identificando las listas de los equipos que van a ser parte de esta estrategia de confiabilidad, identificar las funciones y esas funciones tenemos que identificar cuál es su criticidad y cuál es su nivel de riesgo si se llega a materializar una falla en esa operación, en ese sistema, identificar el contexto operacional. Vamos a identificar también la falla de los activos, que tenemos que identificar esos modos de falla, las causas, y a través de esas causas tener un sistema que nos permite identificar las causas raíces de esas fallas. Vamos a identificar las consecuencias. Como mencionamos cuando arrancamos, hay que tener identificado muy claramente la criticidad de nuestro sistema y el riesgo de ese sistema. Y para eso nosotros identificamos esos riesgos y esos peligros y los vamos a evaluar. Y vamos a calcular el costo de esa falla, la consecuencia que le puede pasar a la operación, que le puede pasar al medio ambiente, que le puede pasar a las personas, que le puede pasar a la continuidad del negocio. Esas fallas tienen que ir materializadas, cuantificadas en miles de dólares. ¿Qué pasa? Y en esos miles de dólares, ¿qué nos dicen nosotros? Lo vamos a clasificar en un riesgo nivel 1, que es un nivel bajo, un riesgo nivel 2, por ejemplo, que es un nivel medio, un riesgo nivel 3, que es un nivel alto, y en dólares o en pesos, en millones de pesos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cómo es el comportamiento de nuestro sistema si permitimos que un modo de falla de estos se materialice. Y con base a eso, ahí sí vamos a decidir nuestra estrategia de mantenimiento. Y a través de esa estrategia de mantenimiento, nosotros vamos a definir todas las tareas, vamos a consolidar las tareas y además que vamos a desarrollar nosotros un plan que nos permita generar un mantenimiento proactivo. Y dentro de ese mantenimiento proactivo, nosotros vamos a lograr identificar una actividad muy, muy importante, que es el mantenimiento basado en la condición.
Ese mantenimiento basado en la condición, uno de estas tareas principales o de estos pilares es la gestión de la lubricación, como lo pueden ver en este diagrama de flujo. Ya con base a esta estrategia, que ya quedó clara cómo nosotros la desarrollamos, cuáles son sus principales elementos, sus principales pilares. Dentro de esos pilares tenemos una estrategia que se llama basada en la condición, y dentro de esas tareas de base de la condición está la tarea o la gestión de la lubricación. Continuamos con el desarrollo de nuestra presentación. ¿En qué se basa esa estrategia de la lubricación basada en la confiabilidad? Está basada en el modelo del mantenimiento central de la confiabilidad de los equipos. Antes de analizar la necesidad de mantenimiento de un activo en cualquier organización, se debe de conocer qué tipos de activos existen y cómo nosotros vamos a decidir cuáles se van a someter al proceso de revisión de RCM. Por eso es muy importante conocer esta actividad, este pilar 1. La gestión de los activos, vamos a identificar los equipos, vamos a identificar estos equipos, cuáles son los equipos más críticos, cuáles son los equipos con un nivel de criticidad medio, cuáles son los niveles de criticidad bajo, y con base a este nivel de criticidad generamos nuestra estrategia de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Una fase inicial es la formación de un equipo natural. Dentro del equipo natural, nuestra estrategia viene los entrenamientos, la generación de habilidades, la generación de competencias, y con base a esa estrategia nosotros desarrollamos esa formación de ese equipo natural que va a estar conformado por un equipo multidisciplinario del área de operación. Cuando nosotros hablamos de operación, esa área de operación incluye mantenimiento, incluye el área de ingeniería, incluye el área de desarrollo e innovación, incluye el área de operaciones, incluye el área de HCE, incluye el área de confiabilidad, con el objetivo de que este equipo multidisciplinario pueda desarrollar y crear un buen programa, un proceso de implementación. Ya este equipo conformado con sus habilidades y sus respectivas competencias, con base a esta selección, nosotros desarrollamos y logramos identificar ese contexto operacional. Ya teniendo ese contexto operacional, nosotros vamos a identificar todos los modos de falla y los efectos de la falla. Con base a eso, ¿qué tenemos que hacer? Definir la función, identificar qué le pasa a esa función cuando se presenta un modo de falla. Vamos a identificar esos modos de falla, vamos a identificar las consecuencias, y por último nosotros vamos a valorar un nivel de criticidad con base a si se llegan a materializar esas fallas, y con base a eso cuantificamos un riesgo si se llega a materializar esa falla. Y ya con base a ese riesgo generamos un plan de acción que nos va a permitir implementar una ruta de tareas, y esa ruta de tareas va a estar el plan de gestión de la lubricación. Ya teniendo este plan o este concepto de lo que es mantenimiento, porque es importante tener una estrategia, y dentro de esa estrategia está la estrategia basada en la confiabilidad, seguimos con este plan, el monitoreo de la condición de los equipos. ¿Qué nos dice a nosotros? Como este equipo tiene que ser un equipo multidisciplinario de diferentes áreas, es necesario que nosotros identifiquemos algunas normativas, algún cuerpo de conocimiento. Vamos a tener que definir unas palabras, unas siglas, un diccionario que nos permita que cuando nos reunamos todos a desarrollar esta tarea, sepamos de lo que estamos hablando, y que todo el mundo conozca el lenguaje que estamos empleando. Para eso vamos a definir qué es tarea de monitoreo de la condición de los equipos, que es un componente, es el nivel jerárquico por debajo del elemento del equipo. Este es el nivel más bajo para el cual el componente puede identificarse por su contribución a las funciones generales del grupo funcional. Se puede identificar por su modo de falla, es la unidad física más conveniente para la cual el plan de mantenimiento preventivo o el requerimiento de tenencia de repuestos se puede especificar. ¿Qué es el mantenimiento basado en la condición? Es un plan de mantenimiento realizado con frecuencia o en el tiempo real, que se basa en el uso del monitoreo de la condición. Vamos nosotros a utilizar todos nuestros sentidos,
los 5 sentidos, el olfato, el oído, el tacto. Vamos a identificar cómo nosotros, ese equipo nos está manifestando, oiga, revíseme porque tengo un dolor, tengo un síntoma y que si no me revisa rápidamente puede entrar en un paro y que me genera una parada catastrófica a nuestra unidad de negocio. ¿Con el objetivo de qué? De identificar cuáles son las piezas que tenemos que reemplazarlas o las medidas correctivas que se quieren, que nosotros que requerimos para controlar esa condición que en este momento está en un problema que se puede corregir a tiempo si se tiene muy bien implementado un plan de monitoreo de la condición. Tenemos los 5 sentidos, pero también este monitoreo de la condición podemos utilizar herramientas técnicas que nos permiten identificar la condición del equipo, como las cámaras termográficas, el análisis de vibraciones, el ultrasonido, el análisis de lubricación, etcétera. Este proceso implica que establecer una línea base y parámetros operativos y luego, con frecuencia, monitorear la máquina y comparar cualquier cambio en las condiciones de la operación con la línea base y con base a eso tener un plan de acción para evitar que se presente una parada catastrófica en nuestra instalación. ¿Qué dice el monitoreo de la condición? El monitoreo de la condición comprende tecnologías como mencioné anteriormente de diagnóstico programadas que se emplean con el objetivo de monitorear la condición del equipo, esa variable de temperatura, esa variable de presión, esa variable de caudal. ¿Qué pasa cuando esas condiciones no se están cumpliendo? ¿Qué nos está diciendo el equipo? Porque no se están cumpliendo esas variables. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué análisis de causa raíz nos permite identificar por qué la presión no está en sus límites operativos? Entonces, con base a eso, se hace un estudio y con base a eso se genera una tarea en condición o un mantenimiento predictivo que nos permite monitorizar esa condición. La confiabilidad es la probabilidad de que un elemento realice su función prevista durante un intervalo específico en condiciones establecidas. Arrancando nuestro sistema, decíamos que la confiabilidad se diseña. Entonces, hace parte de la primera fase de nuestros equipos del área de ingeniería. Nosotros, ¿cómo queremos que ese equipo nos funcione? ¿Con qué herramientas nosotros vamos a diseñar equipos? ¿Qué componentes electrónicos? ¿Qué componentes de seguridad? ¿Qué elementos de nuevas tecnologías lo vamos a emplear para garantizar que esa unidad operativa, cuando entre en funcionamiento, cumpla con la estrategia de nuestra organización? Cumpla con la estrategia de medio ambiente, de proteger el medio ambiente, cumpla con la seguridad de la operación, cumpla con la seguridad de las personas. Y por último, si cumple con todo esto, ese equipo que va a generar ganancias para nuestra organización y va a generar que vamos a tener no un grupo corporativo de 20 años, sino un grupo corporativo realmente de 100 años. Nosotros hace en el año 2016 diseñamos una estrategia enfocada en la confiabilidad de los activos para una organización que el VP nos dice a nosotros, ustedes están desarrollando, ustedes tienen la oportunidad de desarrollar un sistema de gestión para una organización de 100 años. Ese es el objetivo. Cuando nosotros tenemos un plan estratégico basado en la confiabilidad. No, ese plan de estratégico no está enfocado ni en 20 años, sino garantizar que esa operación dure 20 años y dentro de esos 20 años mucho ha cambiado con las nuevas tecnologías y esa organización puede lograr sobrevivir a sus cambios y generar un nuevo proceso que alargue el ciclo de vida de esa operación. Y estamos hablando de compañías de 100 años y nosotros participamos en un proyecto y una organización que tenía 100 años, otros 2 años después en una organización que tenía 150 años, para que vean lo importante de tener un buen sistema enfocado a la estrategia de la organización y sobre todo implementando esta estrategia, una estrategia basada en la confiabilidad. Este es el modelo con el cual nosotros desarrollamos lo que acabo de mencionar. Ya teniendo identificado estas causas, decimos que es mantenimiento basado en la confiabilidad. Es un modelo de desarrollo, es una estrategia de mantenimiento que actúa como base para aplicar todas las técnicas de confiabilidad selectiva, elegir y implementar un plan de mantenimiento
y crear una estrategia de confiabilidad efectiva para respaldar un entorno de un mantenimiento eficiente dentro de una unidad de negocios. Definición de las tareas, mantenimiento central de la confiabilidad, definimos lo que es el riesgo, definimos lo que es el sistema. Estas son definiciones. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta parte? Que cuando nosotros nos reunamos a vender este proyecto, siempre vamos a encontrarnos con un área financiera, con un área administrativa, con una vicepresidencia de recursos humanos. Muchos de esta alta gerencia, muchos de estos conceptos no lo conocen o no lo tienen muy claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es tener la oportunidad de darles a ellos una pequeña introducción del lenguaje que nosotros empleamos, los que estamos en el área de confiabilidad e integridad de activos, para que cuando estemos haciendo esta presentación no les parezca que estamos hablando en otro idioma. Este es el objetivo que se tiene cuando se traza un modelo de gestión. Lo primero que se tiene que definir son las palabras, las terminologías que nosotros vamos a emplear para que todos manejemos un mismo lenguaje. El mantenimiento basado en la confiabilidad. Esta es la estrategia. Aquí la tenemos. El mantenimiento basado en la confiabilidad, también conocido como mantenimiento predictivo, es una estrategia de gestión de fallas con tareas realizadas con frecuencia o en tiempo real que se basa en el uso del monitoreo de la condición, con el objetivo de determinar cuándo se requiere una acción correctiva o un reemplazo. Para eso nosotros tenemos este flujo de trabajo. Tenemos este mantenimiento lo tenemos que alinear a la estrategia de la organización. Tenemos un plan de mantenimiento desarrollado. Tenemos unos equipos. Tenemos una estrategia de mantenimiento basada en la confiabilidad. Tenemos la experiencia, el conocimiento. Tenemos toda una estrategia donde está la gestión, donde tenemos que alinear todos nuestros equipos con una filosofía de operación, con la filosofía de mantenimiento y con una filosofía de ingeniería. Ya tenemos todo este sistema de gestión. Nosotros vamos a desarrollar lo que nosotros llamamos el plan de inspección de mantenimiento. Para poder generar toda esta inspección, debe haber un área que nosotros le llamamos el custodio de la información, que es la que se va a encargar de generar y mantener toda la información actualizada con todas las buenas prácticas reconocidas y aceptadas como RACAYE para nosotros mantener nuestro sistema de operación. Y cuando hablamos de operación, incluye mantenimiento, incluye ingeniería, incluye operaciones, incluye seguridad de procesos, con el objetivo de tener un plan holístico que nos permita a nosotros enfocarnos en esa estrategia y cuál es la mejor estrategia para cada componente basado en ese riesgo y en esa criticidad de equipos. Tenemos un mantenimiento basado en la condición. Este mantenimiento basado en la condición siempre va a ser para equipos críticos. Tenemos un mantenimiento preventivo para equipos que son de una criticidad mediana y una estrategia de run to failure o correr a la falla para un equipo que tengan una criticidad baja, que si llega a presentarse, la operación no va a tener ningún problema y mucho menos va a atentar contra la seguridad de la operación, no va a atentar contra el medio ambiente y mucho menos va a atentar contra la continuidad del negocio. Este es el modelo que nosotros desarrollamos para generar nuestra estrategia basada en la condición enfocada a la lubricación. Ya teniendo claro estas estrategias que tenemos nosotros que desarrollar. Identificar todas las técnicas de monitoreo de la condición que tiene la organización. Análisis vibracional para equipos rotativos, para equipos estáticos, análisis termográfico para equipos mecánicos, para equipos eléctricos, ensayos no destructivos para todos los equipos. Nosotros nos enfocamos sobre todo para el mantenimiento basado en riesgo, para los equipos estáticos, partículas magnéticas, medición de espesores, detección de fallas, el escaneo magnético, los rayos X, el análisis del aceite, la propiedad de los fluidos, la contaminación, partículas de desgaste y otro. Esto para todos los equipos que nosotros llamamos dinámicos o rotativos. El monitoreo de la operación, el ultrasonido
para detección de fugas, reengrases de rodamientos y condición de los rodamientos. Ya teniendo claro todas estas herramientas, tanto administrativas, que son los procedimientos operativos, cómo nosotros vamos a gestionar el mantenimiento, cuál es el protocolo para realizar cada actividad de estas estrategias de monitoreo, esto nos sirve a nosotros para poder programar nuestros planes de acción para cada equipo y sus respectivos componentes y sus elementos que generan ese sistema operativo. ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden los asistentes dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos o nos pueden realizar la pregunta por escrito y ya se la leeremos al ingeniero Naim. Por el momento no tenemos consulta, ingeniero. Vale, entonces miren lo que pasa. Una estrategia nos dice a nosotros, todo el mundo habla de lubricación, que la lubricación, pero sí, muy buena, que sí todos, pero desafortunadamente cuando hacemos este tipo de análisis en la instalación nos encontramos con estos indicadores. Hay muy mala práctica, el 34.4%, hay contaminación de los activos, 19 de ese activo que es el lubricante, que es esa grasa del 19.9%, otros errores no encontrados. ¿Por qué? Porque no existen procedimientos operativos, el 18.6%, error en la instalación, porque no hay un sistema de gestión, los procedimientos operativos no están actualizados, un 17.7%, una sobrecarga, fuera de que tenemos un mal sistema de gestión, estamos sobrecargando los equipos, un 6.9%, errores de almacenamiento y disposición del 2.5%. Esta es la realidad. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta charla en el día de hoy es hablar de la gestión del cambio. ¿Por qué si estamos haciendo esto mal? ¿Por qué el sistema no nos dice a nosotros, un sistema basado en la confiabilidad, nos dice a nosotros que debemos de tener un sistema que nos permita identificar esa falla? Este modelo nos permite de encontrar las acciones de una manera proactiva. ¿Y cómo la tenemos que hacer? Utilizando el análisis HACCP, el análisis FEMECA, el análisis FTA, para poder nosotros identificar qué es lo que nos está fallando. Pero la historia nos dice que se presenta este tipo de actividades. Entonces, ¿por qué falla? Porque realmente no hay una cultura dentro de la organización enfocada a cuidar ese activo tan importante que es el lubricante. En este momento hay una crisis de lubricantes y de grasas a nivel global porque no hay materia prima para producir los buenos lubricantes y producir las buenas grasas. Muchos fabricantes le han tocado que recurrir a recoger aceites quemados, reutilizados y a partir de ahí empezar a construir estas grasas lubricantes. Hay una cultura que se está generando en estos momentos. Ahorita, hace unos días estuvimos hablando con un especialista en la materia de lubricación qué estaba pasando, y esto es un fenómeno que está dando no solamente en Colombia, sino en países que tienen un nivel superior al de nosotros, como Europa, continentes como Europa, en América. En esto primero nos comentaba a nosotros que muchas organizaciones están tratando de ver cómo sacan lubricantes, grasas lubricantes de material reciclado, porque en este momento no hay, o cómo la organización, una unidad de negocio, desarrolla con mucha anterioridad que necesita de sus sistemas de gestión de lubricación y de engrase para poder tener la suficiente materiales almacenados para evitar que se presente estos inconvenientes que se encuentran en este momento. Pero lo hay. Entonces, para poder evitar que se presente este problema, que tenemos que nosotros entrenar a la gerencia. Ese es el plan estratégico, como vimos nosotros. Si la gerencia no está debidamente capacitada, afecta a toda su organización. Es posible que pasen por alto los elementos críticos de seguridad, un repuesto, o cambien un material pensando simplemente en el factor económico. Pero cuando no pensamos en esa integridad, en esa filosofía de operación, en esa filosofía de ingeniería que es la que se debe mantener, en esa filosofía de operación, en esa filosofía de mantenimiento, lo que nosotros vamos más adelante a deteriorar es la salud, vamos a deteriorar la contaminación y vamos a aumentar todos esos modos de falla y se va a presentar la corrosión. Y esta corrosión nos va a permitir que el elemento principal de un sistema de hidráulico, que es el lubricante,
se nos vuelva un mal lubricante en un momento dado y genere una falla catastrófica. O si no, dentro de la integridad mecánica se presenta una pérdida de contención. Esa pérdida de contención genere porque manejamos un producto químico altamente peligroso, genere una pequeña explosión, genera un incendio y desafortunadamente esa unidad de negocio se pierde. Estas son las consecuencias cuando no tenemos muy claramente enfocado ese plan de mantenimiento basada en la confiabilidad y sobre todo los planes de lubricación, ya que la lubricación es la línea base de cualquier sistema de gestión de mantenimiento de cualquier unidad de negocios a nivel global. ¿Qué nos dice la lubricación basada en la confiabilidad? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Lo que acabo de mencionar. ¿Cómo nosotros integramos este programa al plan de integridad mecánica y a la confiabilidad de activos? Cuando le mencionaba la corrosión, la pérdida de contaminación, la pérdida de contención, eso tiene que ver con la integridad mecánica. Tenemos que tener un diagnóstico que nos permita medir el estado situacional de nuestro sistema. Ya identificada esa brecha, debemos de gestionarla y con base a eso generar un plan de acción y que ese plan de acción sea real, simplemente. No nos interesa, nosotros hicimos fue en el 2014 un diagnóstico para una compañía multinacional de un sistema de confiabilidad. Durante los 3 años siguientes nos volvían a contratar a nosotros, a la empresa con la cual nosotros éramos una empresa internacional que se encarga de prestar servicios de consultoría para realizarle el mismo plan. Y siempre se les preguntaba, ¿qué pasó con el plan de acción del año pasado? Desafortunadamente, ese plan del año pasado quedaba guardado porque desafortunadamente el gerente lo habían despedido y desafortunadamente esa era la cultura que tenía la organización. Una organización que no cuida su activo principal, que es el recurso humano, que no tiene una muy buena cultura enfocada en la confiabilidad, tiene este tipo de problemas. Viven haciendo evaluaciones, pero ¿qué nos ganamos con ir haciendo diagnósticos si no implementamos esas acciones para corregir esos problemas que tiene nuestra instalación? Entonces, el objetivo de esto es generar un plan de acción y que ese plan de acción se implemente lo más pronto posible. La lubricación es una faceta esencial del monitoreo de la condición. Para garantizar que el programa de gestión de la lubricación funcione, se deben evitar estos errores clásicos. Lubricación excesiva, baja lubricación, usando un lubricante equivocado, mezclar lubricantes y la contaminación del lubricante. Ya teniendo claro estos conceptos, vamos a pasar. Esto es lo que nosotros encontramos en la realidad. Vamos a implementar nuestro programa de lubricación basada en la confiabilidad. Esto, cuando nosotros hablamos del ciclo de vida, hablamos del diseño y la ingeniería, esto hace parte de la revisión previa antes de iniciar operaciones de las primeras grúas Super Post Panamá que se instalaron en el Pacífico latinoamericano. Yo tuve el honor de ser el líder del comisionamiento de estos equipos. Mire, equipos de 15 millones de dólares con la mayor tecnología del mundo que se encontraba en ese momento y lo estamos engrasando de esta manera. Se mejoró el cuarto de control, se encontraron algunas falencias del almacenamiento de esos cuartos, se corrigieron, sugerencias que se dieron para evitar que se presentara esto. Y eso es lo que ¿cómo nosotros vamos a engrasar estas grúas RTG y STS? Están consideradas entre los 10 monstruos de la máquina más grandes del mundo, con una tecnología altísima. ¿Cómo tenemos un programa implementado de esta manera? No se puede. Tenemos que evitar eso. Para eso que tenemos que tener un sistema que nos garantice a nosotros que esa condición la mantengamos con base a esa ingeniería con la cual se construyó esos equipos. Es lograr identificar la criticidad del estado actual de las máquinas, hacer el seguimiento de una falla, anticipando una falla catastrófica, generando confiabilidad y disponibilidad
de la planta. Nosotros logramos identificar que esto es una mala aplicación. Si empezamos desde el proceso del comisionamiento a generar actividades de esta, estamos generándole ya que se presenten fallas debidas a cuál. Mírenlas acá. Contaminación del lubricante, mezclar lubricante inadecuado usando el lubricante equivocado. Esto es una realidad, como la pueden ver ustedes. Entonces, ya teniendo muy claramente esto, ¿qué nos dice a nosotros el mantenimiento 4.0 o las nuevas tecnologías que hay ahorita? La práctica de la industria nos dice a nosotros, nos recomienda integrar las estrategias de mantenimiento predictivo y las convierten en un monitoreo por condición, para que cuando incorporen las tecnologías de la industria 4.0 podrán aprovechar el beneficio de la gran cantidad de datos que puedo tener. Esto es cierto. Esas grúas nos decían a nosotros, ojo, está fallando nuestro gantry. ¿Por qué? Porque hay un exceso de temperatura. El sistema de detector antichoque nos estaba diciendo, ojo, que hay un problema y resulta que de una barrera que nos puede generar una colisión, y nos estaba diciendo que el sistema de la vía donde estaba no estaba bien alineada, no estaba con buen nivel, y resulta que los contenedores quedaban un poquitico como inclinados hacia un lado. Entonces, eso nos están diciendo a nosotros las nuevas tecnologías. Estos equipos, ellos mismos nos dicen a nosotros cómo es el comportamiento, cómo está su contexto operativo, y con base a información nosotros podemos tomar las mejores prácticas para generar nuestros planes de mantenimiento. Y para eso tenemos un sistema de inspección por ejemplo, una ruta de sistemas hidráulicos. Tenemos una ruta de filtros desecantes, implementar filtros desecantes en nuestros equipos, implementar un sistema de cintas penetrantes para identificar dónde se encuentran fugas de los equipos, identificar un sistema de monitoreo de la condición del lubricante que nos permita a nosotros tomar las mejores oportunidades, los mejores planes de acción para evitar que esto se materialice más adelante. Estos equipos nos dicen todo eso, y para eso nos dice implementen este tipo de herramientas, y estas herramientas realmente no son tan costosas, pero los resultados son de verdad, son maravillosamente muy buenos, porque van a garantizar que ese equipo se mantenga siempre en operación, y nosotros vamos a lograr controlar nuestro lubricante en tiempo real. Tenemos un lubricante en tiempo real, tenemos una condición de operación, temperatura, presión, caudal, que nos está diciendo está dentro de la línea. ¿Qué nosotros logramos con eso? Estas soluciones tecnológicas nos están diciendo todo, el equipo lo tiene todo. Lo que nosotros teníamos es coger toda esta información y gestionarla. Pero para eso tiene que haber, ¿qué? Una cultura. Esa cultura, nosotros con ASIEN en los últimos 2 años hemos venido desarrollando toda una cultura enfocada en la operación para evitar que se presenten y se materialicen los accidentes que van a afectar la operación, que van a afectar al medio ambiente, que van a afectar la seguridad de las personas y van a poner en riesgo la continuidad de nuestro negocio. Y como podemos ver, venimos de una pandemia que paró el mundo casi por 3 años, y las consecuencias fueron funestas para la industria de los procesos. Este es el objetivo que nosotros tenemos que tener en este momento. Con base a eso, integramos nuestro programa al plan de integridad y confiabilidad de activos. Y para eso, ¿qué nos dice? Toda esta información ya no la podemos manejar en tabla en Excel, ni tampoco aunque yo soy de los que digo, el Excel nos sirve muchísimo, los procedimientos en Word nos sirven muchísimo. Tenemos que implementar un software para la gestión de la lubricación, un análisis que nos permita tener en tiempo real la evaluación y el análisis del lubricante, tener un programa que nos permita identificar las causas raíz de las fallas de la lubricación, y lo vamos a integrar al programa de confiabilidad de activos de nuestra instalación. Y para eso identificamos los 7 pasos para tener un programa de lubricación central de la confiabilidad. Identificar la función, la falla funcional, los modos de falla, el efecto de la falla, las consecuencias de la falla, y con base a eso ya generar un plan de acción. En muchos casos hay equipos
que no los vamos a poder atender, porque ese componente o ese sistema está en una zona que es muy difícil de acceso, es una zona muy complicada, maneja unas temperaturas altísimas, maneja unas presiones muy complicadas, que necesitamos que si paramos ese punto, va a parar toda la operación que tenemos que hacer nosotros, de generar una actividad que nos lleve ese equipo hasta la ruptura, pero con base a un plan de acción. Ese plan de acción, ese equipo se rompe, ya se va programando nuestra actividad, se para la planta, se cambia ese componente, se hace la revisión previa antes de iniciar la operación y se vuelve a operar, pero ya está presupuestada esa ruptura, es decir, que la organización sabe el costo por llevar ese elemento hacia la ruptura. Entonces ya tenemos un plan de acción para eso, es decir, tenemos ya enfocada una estrategia basada a esas acciones hasta la ruptura. Ya teniendo eso, implementamos nuestro sistema proactivo, que es lubricación con base a la 6R, el lubricante correcto, en el tiempo correcto, en la cantidad correcta, en el punto correcto, el medio correcto, las herramientas adecuadas y en las condiciones correctas para aplicar nuestro lubricante. ¿Y qué nos dice a nosotros? Las industrias nos dicen a nosotros, si nosotros queremos tener un sistema de gestión basado de la lubricación, basada en la confiabilidad, tenemos que evitar la contaminación. Esto es un modelo de la Chevron que me parece excelente. Sabía que la contaminación por partículas es una de las principales causas de fallas en los equipos, que tenemos que asegurar de que sus lubricantes cumplan con los requisitos de limpieza de sus equipos operativos, de sus repuestos, como de manufactura. Cómo nosotros podemos minimizar este tiempo de inactividad, reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida del equipo útil, mediante un programa de ¿qué? Exigirle a nuestro proveedor que ese lubricante que nos venda estén certificados, que cumplan con unos niveles de limpieza para el cual la organización ha desarrollado una estrategia de limpieza de esos equipos. Y una de las organizaciones que nos da esta estrategia, no para hacerle, es esta organización. Y con el objetivo de ¿qué? De evitar este tipo de cosas. Nosotros tenemos la confiabilidad de esta instalación, se presentó con muchos especialistas, con Ernesto Primera, con Antonio Moreno, con Alejandro González. Nosotros hemos venido hablando en los últimos casi 5 o 6 años de que muchas industrias no tienen un plan de mantenimiento enfocado en la lubricación para las válvulas de proceso. Mire, esto es un ejemplo. Pero no queremos entrar a debatir esta parte, porque ya sabemos lo que falla. Modos de falla de temperatura, identificar estos modos de falla del equipo, modos de falla de humedad, material extraño y partículas, fallos de viscosidad, la contaminación, por ejemplo, productos químicos, mezclas de productos químicos, mezcla inadvertida, que se puede mezclar con los lubricantes. Esto lo vimos, esto simplemente es ver, esto es rutinario, verla en muchas plantas industriales. Entonces, una de nuestras funciones es tratar de crear esta cultura y eso lo estamos logrando afortunadamente en los últimos 5 años. Con base a esto, nosotros logramos hacer un análisis de brechas que logramos encontrar. Todo lo que está en rojo fueron brechas que hemos encontrado. No hay procedimientos para ordenar, para recibir y almacenar. ¿Qué nos dice a nosotros la práctica de la industria? Que no hay un procedimiento que nos garantice la limpieza del lubricante. Entonces, esta es una brecha que encontramos. Otra brecha, no hay una filtración inadecuada. No hay un programa para que nos garantice que los aditivos se mantengan en nuestros activos. No hay procedimientos. ¿Qué más nos dice a nosotros? Y para eso que encontramos que el mejor modelo, este modelo que es de autoría propia, es desarrollar un sistema de lubricación de la lubricación basada en la confiabilidad y enfocada a la seguridad de la operación para evitar esto, estimados colegas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Un pilar 1, cultura de la lubricación basada en la confiabilidad y seguridad de procesos.
está conformado por 3 pilares: la procura, estandarizar nuestro almacén de repuestos, las buenas prácticas para el manejo de estos materiales y estos repuestos, de seguridad, las hojas de seguridad, el almacenamiento, la manipulación y la disposición. El pilar 2, gestionar los riesgos enfocados a las malas prácticas de la lubricación. Está conformado por 3 elementos: gestión de riesgo, el control de la lubricante, del contaminante, y tener un buen programa de lubricación y relubricación y sus respectivos procedimientos. Ya con base a tener una muy buena cultura y tener identificados los riesgos que van a afectar al proceso de la lubricación en instalaciones, vamos a gestionar esos riesgos. ¿Cómo lo vamos a gestionar? A través del pilar 3, gestión de la lubricación basada en la confiabilidad de proceso. Tenemos que estar conformados por 4 elementos: procedimientos para toma de muestreo y análisis de lubricantes, procedimientos y directrices para el entrenamiento para generar habilidades y competencias, un mantenimiento preventivo, una estrategia de mantenimiento preventivo, unos criterios de selección basados en qué, en la condición del equipo y basados en el riesgo del equipo. Y tenemos que generar cómo vamos a administrar nuestro programa. Ya teniendo todo este sistema, ya tenemos implementado todo un proceso de control de lubricación basada en la confiabilidad. Pero no todo es bueno en el mundo, así como nosotros vamos envejeciendo, los equipos también van envejeciendo. Se van presentando fallas, se van presentando emergencias. Inmediatamente, cuando se presentan esas emergencias, debemos de tener unos indicadores, unas metas que nos digan a nosotros qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien. Con base a los indicadores, generamos un plan de monitoreo continuo que nos va a permitir la mejora continua, y esto nos va a hacer que este sistema sea un sistema vivo durante todo el ciclo de vida de nuestros equipos. Entonces esta es nuestra estrategia. Nuestra estrategia está basada con estándares normativos en la ISO 9000, en la ISO 14000, en la ISO 31000, en la ISO 45000, en la ISO 18436, basada en el monitoreo de la condición, enfocada al lubricante, en regulaciones y también en normativas nacionales como la 819.10.119, una regulación nacional, un estándar de gestión de activos y de mantenimiento, una mejora continua a través de indicadores, a través de encontrar cuáles son esos NIRMIS que se presentan y que no investigamos para tratar de corregirlos y generar un plan de acción que nos permita que cada momento que se presente un NIRMIS o una falla que nos generó una pérdida de contención, nos hagamos un análisis de causa-raíz y nos permita encontrar qué fue lo que pasó para corregir ese problema. Y para eso está este programa que se llama lubricación basada en la confiabilidad, enfocado en el riesgo. Ya teniendo todo esto, se implementa nuestro sistema, y para eso, para mantener vivo este sistema, se hace una auditoría del sistema de confiabilidad. Entonces, esa auditoría nos arrojó en muchos sistemas, muchas organizaciones, para poder este sistema se tiene que tener implementados todos estos elementos: apoyo y compromiso de la gerencia, gestión de activos, gestión de riesgos, indicadores claves de rendimiento, un buen programa de mantenimiento preventivo, un buen programa de mantenimiento predictivo, un buen sistema que nos permite identificar el nivel de causa raíz, una gestión de repuestos, una gestión de contratistas y una muy buena capacitación que genere las competencias y las habilidades. Haciendo una pequeña encuesta, nos generó que muchas de las personas que hicieron la encuesta, para ellos la gestión de riesgo no era importante, tampoco era importante los indicadores claves, tampoco era importante gestionar los contratistas, y mucho menos que nuestros colaboradores tengan habilidades y competencias en todas estas habilidades que debe tener un especialista en la materia, enfocada en la confiabilidad y la integridad mecánica de los activos. Como pueden ver, es un sistema que está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos, 10 elementos, y tenemos el 50% para ellos no es importante. ¿Qué puede pasar con este sistema de auditoría enfocado en la confiabilidad? Que este sistema no está bien implementado y no hay una cultura enfocada en la confiabilidad.
Entonces, el objetivo de este es que se implemente un buen modelo de estos para generar un buen programa de lubricación. Aquí tenemos el modelo, se hace el diagnóstico, con base a ese diagnóstico se encuentran unas brechas como la que encontramos aquí en este diagnóstico y se implementa. Y con base se genera un plan de acción. Ahí va a haber dentro de ese plan de acción algunas herramientas administrativas que se tienen que implementar, como actualización de procedimientos operativos, desarrollar entrenamientos, desarrollar competencias, identificar el modelo de gestión del cambio, implementar un plan de gestión de riesgos, desarrollar la matriz de riesgos, etcétera, y también implementar técnicas de ingeniería. Las técnicas de ingeniería es implementar sistemas que nos permitan controlar los riesgos, medir estos parámetros operativos, es decir, que son proyectos de mejora de nuestra instalación. Y como son proyectos, estos proyectos deben hacer parte de la estrategia corporativa. Y dentro de esa estrategia corporativa de muchas organizaciones hay estrategias de 5 años para mejorar de instalación, hay estrategias de 10 años para mejorar de instalación, hay estrategias de 15 años para mejorar la instalación y hay estrategias de 20 años para mejorar la instalación, dependiendo de la envergadura de esta organización de la cual nosotros estamos hablando. Entonces, estos planes, estos proyectos de ingeniería se hacen un poquito largos. Entonces, hay que ser que cuando implementemos ese plan de gestión, seamos que ese plan de acción sea viable, pero que sea factible en el corto tiempo para garantizar que nuestro sistema se implemente como mínimo en el 75%, 2 años a partir del que se hizo el diagnóstico de nuestro sistema de gestión. Ya tenemos nuestro sistema de modelo, creo que aquí hay este material explica el proceso de estilo como material de información, la implementación de elementos claves, los elementos que necesitamos implementar para nuestro sistema, que son la procura y estandarizar nuestro almacén de repuestos, buenas prácticas de seguridad, el almacén, la manipulación y la disposición final del lubricante y de la grasa, el proceso de lubricación y de relubricación con sus respectivos procedimientos operativos, el control de contaminantes, tenemos el programa de anel de lubricantes, la capacitación y el entrenamiento, desarrollar los indicadores claves, administración del programa y por último la mejora continua. Este es un ejemplo de indicadores claves. Entonces, ¿cuál es el éxito de este programa? Tener un buen sistema de gestión. Este buen sistema de gestión es toda la información, filosofía de ingeniería y de diseño, la filosofía de operación, la filosofía de mantenimiento. Ya teniendo ese sistema de gestión, nosotros vamos a garantizar que a partir de esa filosofía vamos a sacar todo un programa de entrenamiento que nos va a generar las competencias y las habilidades. Y si tenemos personas competentes con las habilidades necesarias para generar sus tareas, eso se va a ver reflejado en la práctica de la experiencia, se va a ver reflejado en la instalación. Entonces, el éxito de este programa, arrancar con este programa dentro de una organización, se debe premiar. Cualquier avance que una organización tenga implementando un programa de esto, de lubricación enfocada en la confiabilidad, es un avance y se debe valorar y se debe premiar. Cualquier avance en un proceso de 2 años y que se logre un nivel de madurez del 75%, es una victoria temprana y tenemos todavía mucha oportunidad de mejora y están en el buen camino para alcanzar lo que nosotros llamamos la excelencia operacional. Fuentes bibliográficas. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ingeniero, tenemos una pregunta del ingeniero Teodulo. ¿Cuál es el lubricante y la lubricación más eficiente? No, volvemos a ¿cuál es la lubricación? No, eso depende del equipo que estemos analizando. Para nosotros poder saber el lubricante y la verdad tenemos que conocer nuestro contexto operacional. Esto estaba
decimos está dentro de nuestro sistema. Porque nosotros yo le puedo recomendar un aceite cualquiera, pero si nosotros conocemos nuestro contexto operativo, mírenlo aquí. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del activo? Para poder nosotros decir que si ese activo o ese elemento está engrasado o está lubricado, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer las temperaturas de presión, la condición de presión, de temperatura en el cual ese equipo se desempeña. Y a partir de ahí, cómo fue diseñado ese equipo. Y a partir de ahí sí podemos identificar cuál es el lubricante que le vamos a aplicar a ese lubricante. Mientras tanto, yo no le puedo decir a ustedes cuál es el mejor lubricante. Porque volvemos a decir, cualquier lubricante sirve, cualquier grasa sirve porque está haciendo parte de está lubricando. Pero ese es el concepto que se debe evitar. Muy bien. Tenemos consulta al ingeniero Manuel. Alejandro, ingeniero Manuel, estoy habilitando en este momento el micrófono. ¿Lo puede habilitar, ingeniero Manuel? Adelante, bienvenido, ingeniero. Ahí puede hablar, ingeniero Manuel. ¿Me están escuchando? En este momento. Sí. Ok. ¿Cuál es la forma correcta de almacenamiento de los lubricantes, aceites, grasas? ¿Y esto depende del tipo de lubricante? La forma correcta es tener esta manera. Tenemos que tener un sistema que nos permita acondicionar el lubricante, protegerlo de esta manera. De esta manera, un cuarto acondicionado. Un cuarto acondicionado con un nivel que nos va a permitir, primero que tenemos que nosotros garantizar cuál es el nivel de limpieza que nosotros queremos. Con base a ese nivel de limpieza, nosotros desarrollamos una estrategia y vamos a colocar filtros de secantes que nos va a permitir controlar el ambiente de ese lubricante, controlar el ambiente también donde va a estar ese cuarto. Y vamos a identificar cada lubricante, sea aceite hidráulico, sea aceite de motor, sea líquido refrigerante, sea grasa, y lo vamos a identificar con su respectivo código de colores y sus respectivos códigos geométricos. Y con base a eso lo vamos a almacenar de esa manera y tener su respectivo nivel de proceso de filtración, así como tú lo ves. Sé que es un programa, implementarlo en un periodo muy corto no es bastante costoso, pero esa es la mejor manera que nosotros podemos garantizar ese lubricante. Esto debemos de evitarlo. Vamos a verlo aquí. Aquí lo podemos ver. Mirad, aquí vemos los lubricantes, está muy bien, pero el ambiente está expuesto a contaminaciones. Si tú puedes ver aquí este lubricante, míralo, está abierto. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Entonces, eso hay que lubricar. Aquí es un buen paso. Se empezó muy bien, se identifica el lubricante, su soporte, para evitar las pérdidas de contención, pero todavía hay que mejorarlo. Y para eso es tener un sistema como el que atacó un cuarto controlado ambientalmente con una temperatura adecuada al medio ambiente que nos permita controlar ese lubricante y que no se presente contaminación. Ya vimos que uno de los principales fallas del lubricante es la contaminación por partículas. Entonces, esto tenemos que evitarlo. Esta es la mejor manera. Pero podemos empezarlo de esta manera. Irlo montando, tener este sistema, tenemos un sistema de filtrado, pero eso hay que empezar a hacer la estrategia, empezar a hacer el procedimiento, Primero que tenemos que arrancar desarrollando una estrategia, un plan de acción como le acabo de presentar, hacer un diagnóstico y con base a ese diagnóstico, ¿qué nos dicen otros diagnósticos? Deben de tener un manual corporativo de lubricación basado en la confiabilidad con esos dos elementos. Y esos dos elementos nos dicen, debemos de implementar, ¿qué debemos de implementar? Esos dos elementos. El primero,
un procedimiento donde esté la procura, cómo vamos a estandarizar y cómo vamos a consolidar el lubricante. Unas hojas de seguridad de los lubricantes y una forma en la cual nosotros vamos a almacenar, vamos a manipular y le vamos a dar la disposición final del lubricante. Estos tres elementos es lo que tú ves en este cuarto de control. El almacenamiento, las hojas de seguridad y la almacenamiento. Las hojas de seguridad, el sistema de control de la filtración del lubricante y un sistema de disposición que nos va a permitir dar la disposición final del lubricante, pero también identificando cada lubricante con su respectivo código de colores, ¿de acuerdo? Ok, sí, señor. ¿Hay un manual o hay algún tipo de guía para poder establecer ese tipo de cuartos? Sí, claro, sí, claro. Vos puedes, pongamos, hay mucha, el ingeniero, pues, pongamos, el ingeniero Pedro Albarracín, me toca que mencionar porque me hicieron la pregunta, Pedro Albarracín tiene un muy buen libro. Yo creo que es la Biblia de todos los libros de lubricación. Ahí tú tienes todo, toda la información necesaria que tú puedes emplear para implementar un buen programa de lubricación. Desde el principio, identificar el aceite, la viscosidad, las hojas de seguridad, tú ya ahí puedes sacar todo y también tú puedes empezar ya ahí con base a ese libro, tener los primeros pasos para crear tu cuarto de lubricación. También hay muchas empresas como Trico, como The Skate, que te dan mucha información para crear ya cuartos de lubricación con sus respectivos estándares y etiquetas y labels para identificar los lubricantes y las grasas. ¿Me recuerda el nombre del libro, ingeniero? Ingeniería de lubricación de Pedro Albarracín. Él es de aquí de Colombia. Yo digo que él es el papá de todos nosotros. Él es el mejor, para mi concepto, el mejor especialista en lubricación que hay en América. Ok, ingeniero, muchas gracias. No, usted, por el contrario. Ingeniero Naim, por el momento no tenemos más consultas. De Sí. parte de agradecerle quedan a los asistentes. Igualmente les agradecemos por estar con nosotros y quedan cordialmente invitados a la conferencia que tenemos el día de mañana, 10 a.m. Servicio al cliente, una buena actitud genera satisfacción. Y tenemos un club de conversación a las 6 de la tarde. Quedan cordialmente invitados. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Teodul Gómez. Ingeniero, en este momento, adelante, ingeniero, ya tiene el micrófono habilitado. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, hágame un favor, está hablando con Johnny Mejía. Lo que pasa es que yo no me pude conectar porque no me llegó la invitación, entonces yo estoy conectado por intermedio del señor Teodul Gómez. ¿Cómo te va, Johnny? Muy buena tarde. Y pues yo fui el que hizo la pregunta al hombre, pensando que yo estaba conectado, yo fui el que hizo la pregunta desde el correo de Teodul Gómez. Sí, sí, sí. Entonces, lo anterior es para, por favor, tener en cuenta la asistencia mía, ya que no me llegó la invitación, entonces yo me conecté por intermedio del link que me envió el señor Teodul Gómez. Ya, claro. Para que tenga en cuenta, estimado. Sí, ingeniero, las personas quedan registradas. Se les recomienda en el momento que reciban un link, ingresar con sus datos para que puedan aquí aparecer con el nombre de la persona que ingresa, no con el link que fue compartido. Sí, Pero claro, sí, ingeniero, pero como le comentaba, no me llegó la invitación, entonces el señor Teodul me envió la invitación del link, por eso figuro conectado desde el correo de él. sí, ingeniero, no hay inconveniente, sino sin Gracias, importar ingeniero. la invitación, ustedes escriben su nombre para la próxima, ingeniero. Escriben su nombre y Johnny Rubiel Mejía Oyuela.
Listo, Mi ingeniero. correo es mejiaoyuela@yahoo.es. Sí, señor, lo vamos a tener en cuenta en caso de que solicite las memorias. Si el ingeniero Naín permite compartirlas, se le van a Claro. compartir. Sí, estas memorias van a ser compartidas, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Un gusto, hasta luego. El ingeniero Jesús Ceballos. Ingeniero Jesús, en este momento tiene el micrófono habilitado. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, hola Jesús, ¿cómo te Aló, va? buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, afortunadamente, Jesús. Bueno, muy interesante la charla con Naí. Es interesante. Bueno, mi participación leve por la invitación, gracias. Y es más que todo para reafirmar muchas cosas de lo que se habló aquí, pero indiscutiblemente la seguridad de los procesos que se involucra, todo lo que habló ahí en este momento, lo involucra también una seguridad de procesos amplia, porque nos ayuda a la seguridad del proceso y nos ayuda a mantener una confiabilidad estable en nuestras instalaciones. Es por eso que he estado escuchando atentamente toda la presentación y de antemano invitarlos a que prontamente podamos hacer un conversatorio sobre seguridad de los procesos, ya que en Sudamérica, en la parte de Latinoamérica, estamos un poco en déficit en relación a este tema. Sí, Jesús, con base exactamente, nosotros hemos, dentro del proceso de lubricación, nosotros, yo creo que aquí este servidor es el único en Latinoamérica que se ha enfocado más en darle al concepto de lubricación un concepto mucho más holístico, enfocarlo hacia la operación, hacia el área de la ingeniería. Porque todo el mundo habla de la viscosidad, te habla de qué tipo de lubricante, pero nunca se enfoca qué pasa con la operación. Entonces, vos sabes que una ruta en la industria, no hay una ruta de lubricación para válvulas de operación. Y una ruptura de una válvula de operación te puede generar una pequeña ruptura de una tubería y te genera un accidente mayor. Y el problema fue porque la válvula no estaba lubricada. Vimos la foto. La foto que te presenté es un ejemplo claro de que no se tiene un buen programa de lubricación enfocado a válvulas de operación. Claro, claro, y es por eso que vi atentamente tu presentación, porque si hablamos de seguridad de los procesos, en gestión necesaria para evitar accidentes catastróficos causados por el uso, el almacenamiento, el transporte y la fabricación de los materiales peligrosos. Y sí. en realidad, global, las plantas se enfocan en la seguridad, pero de la persona, y muchas veces el proceso afecta a todo lo global, porque una falla, como tú dices, catastrófica, pues tenemos accidentes de muerte. Miren lo que pasó con Chernobyl. Sí. Es lo mismo que puede estar pasando ahorita con la industria del hidrógeno verde, que estamos a nivel mundial hablando de nuevas industrias, pero no estamos viendo la seguridad, y nos pasó con la competencia que estuvimos haciendo con la carrera nuclear. Y al final hubo un incidente, un accidente que fue catastrófico porque mató cierta cantidad de personas. Entonces, es interesante cómo tú realizas en la parte de lubricación, me parece muy interesante escucharlo. Vale, gracias Jesús, muchas gracias. De parte de Así, nuevamente muchas gracias, ingeniero Naín. Esperamos volverlo a tener con nosotros en estas conferencias. Le deseamos una feliz tarde a usted y a todos nuestros asistentes. Esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana, 10 a.m., conferencia, y 6 de la tarde, club de conversación. Quedan cordialmente invitados. Feliz tarde para usted, ingeniero, y para todos nuestros asistentes. No, a usted muchas gracias.